Y vamos a continuar con la temática que hemos estado a través de 2 cultos hablando acerca de el orden de los resucitados, ¿ya? El orden de los resucitados. Y tenemos como pasaje bíblico en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20 al 24. Si usted lo ha encontrado, se puede poner en pie. Primera de Corintios, gloria a Dios para siempre. Mi idea es poder ir a avanzar. Yo estoy constantemente revisando este material, este trabajo, y siempre el Señor va dando cosas nuevas, agregando. Por eso a lo mejor alguno dirá: pastor, ¿cuándo va a terminar si ya llevamos varios cultos? Es que sabe que la palabra es un mar sin fondo. Es difícil de poder terminar un tema, porque siempre van apareciendo más información, más luz que el Señor da por medio de su palabra. Primera de Corintios, capítulo 15, si usted lo ha encontrado, gloria al Señor. Le vamos a darle lectura a la siempre viva y eterna palabra del Señor. Saludamos a los hermanos que están allí, se van a conectar a través de esta transmisión. En la semana vamos a echar a andar una cuenta en YouTube para los hermanos que no tienen Facebook, puedan libremente revisar las predicaciones también en el canal de YouTube de nuestra iglesia. Allí va a estar todo el material. Vamos, con la ayuda del Señor, también a estar entregando discipulados. Vamos a entregar también temas para matrimonio, en fin, muchas cosas. Y estoy muy de acuerdo con lo que dijo el hermano Pablo en relación al trabajo evangelístico, porque la bendición para la iglesia no está aquí adentro, está en la calle. En la calle nosotros tenemos que arrebatar las almas, ganar las almas, y tenemos que invadir este lugar donde el Señor nos ha puesto. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 24. Y le voy a darle lectura a la siempre viva y eterna palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: mas ahora Cristo, lea conmigo, ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Incline su rostro, su corazón. Dios santo y soberano, Señor, Dios que guardas el pacto, la misericordia a los que te temen, a los que honran tu nombre, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche, por traernos a su casa, por permitirnos salir a la calle a predicar. Gracias por todos los hermanos que se dispusieron, todos los hermanos que tienen un corazón dócil, Señor amado, a obedecer. Padre, a todos aquellos que reconocen también la autoridad que usted ha puesto en nosotros. Y también por aquellos que asumen el compromiso, el deber de predicar, de aprovechar estas instancias que tenemos como iglesia de llevar el mensaje. Nuestra pastora, Señor, leyó una larga lista de peticiones. Señor amado, y yo te ruego en tu infinita misericordia que usted pueda, Dios mío, traer salud, sanidad a todos los que están enfermos. A la distancia oramos, Señor amado, por todos aquellos que han pedido oración. Señor, no retengo los nombres, pero están escritos, tú lo sabes, Señor. De hecho, mis hermanos trajeron peticiones en este día, usted las conoce. Y le ruego, mi Señor, que usted pueda en esta noche, del alto cielo, decir la palabra para que ellos puedan ser sanos. Padre, envíe sanidad a aquel que lo necesite. Señor, en esta noche también te quiero pedir por aquellos que quizás han venido a la iglesia y han venido enfermos, Señor. Padre, en esta noche oro por la vida de mi hermano Enrique, que
viene saliendo, Señor, de un tiempo difícil de salud, y le ruego que en su misericordia usted sane sus pulmones, los limpie. Usted sabe cuán importante es ese instrumento para su hijo, esos pulmones, Señor amado. Y yo te ruego que lo guardes en tu infinita misericordia. Haz la obra preciosa en él. Muestra una vez más tu poder a favor de su vida. Y no tan solo en él, sino que en todos los que depositan su fe en ti, mi Señor. Padre, en ti confiamos, en ti creemos. Oro, Señor, también por todos los niños, Señor amado, que puedan estar enfermos en este instante. Guárdalos en tu poderosa mano. Padre maravilloso, en tus manos están todos los enfermos, todas las peticiones, y son traídas a tu presencia, sabiendo de que usted le responderá en su debido momento, Padre. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Resucitados en su debido orden. Estuvimos ya hablando acerca de esta promesa bendita. Quiero ir adelantando para no volver a repetir, pero vimos de que hay tres palabras que definen la resurrección. Vimos los ejemplos bíblicos también que hay en la Escritura acerca de la resurrección. Vimos la palabra jaía o jayá, que es resucitar. Vimos también otra palabra que es la que podemos mencionar, las resurrecciones del Nuevo Testamento, y que están relacionadas con Cristo, y es la palabra anastasis, que es un pararse de nuevo, resurrección individual, recobrar, recuperar la verdad espiritual, es un levantamiento, y literalmente es una resurrección. ¿Sí me puede apagar la luz de acá, por favor? El Salmo 16, versículo 9 al 11, dice: por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija, también mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Sheol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. El salmista es el autor de estas palabras, y especialmente David, y David está reconociendo, inspirado ya en ese tiempo, inspirado como profeta del Señor también, no tan solo era rey, sino que también fue usado como profeta, para hablar de Jesucristo. Porque estas palabras son proféticas y tienen que ver con Cristo. Por eso cuando él dice: pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, se está refiriendo a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. En Hechos capítulo 2, versos 29 al 31, dice: queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de sus propios descendientes de David se sentaría en el trono. Allí ratifica de que se hablaba de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor, porque quien salió del linaje de David es nuestro Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Y agrega el versículo 31, David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Mencionamos también en el culto pasado que la resurrección es una promesa tanto para impíos como para los santos del Señor. El libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Lea conmigo: unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amados hermanos, la resurrección es un hecho. Es un hecho. Es una promesa. Pero una promesa que va a tener cumplimiento. Ya la ha tenido. Tenemos ejemplos bíblicos de hombres que resucitaron, de jóvenes, de niños que resucitaron. Pero esa promesa también es para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y también esta promesa de la resurrección, pero escúcheme bien, cuando hablo de promesa hablo de lo que aquí de lo que Daniel habla, de que muchos, dice, de los que duermen en el polvo de la tierra van a ser despertados, o sea, van a resucitar,
Y unos van a resucitar para vida eterna, pero otros van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua. Y aquí debería nacer una pregunta a nosotros, que nosotros mismos deberíamos responderla. Si la muerte nos sorprendiera hoy día, si muriéramos, ¿qué tipo de resurrección es para nosotros? Si usted muriera, ¿qué tipo de estas dos resurrecciones para usted? Para vida eterna. Para vida eterna. Para vida eterna. Todos los que han muerto sin Cristo, lejos de Dios, amado, para ellos van a ser despertados un día para presentarse en el juicio del gran trono blanco, y será para confusión, para vergüenza por toda una eternidad. La palabra perpetua significa para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Y mire, hablando de la resurrección, Isaías 26:19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. ¿Sabe, amado? El día de la resurrección va a ser un día extraordinario. Extraordinario. Acerca de la profecía de la anastasis de Cristo. Recuerde que la palabra anastasis tiene que ver con resurrección. Veamos acerca de lo que sucedió con Cristo Jesús. La muerte y resurrección de Cristo es claramente profetizada 1000 años antes de Cristo, y lo profetizó precisamente el rey David, el Salmo 16 y el Salmo 22, ahí están las citas bíblicas. Y también fue profetizado 700 años antes por el profeta Isaías. Ahí está la cita, Isaías 53, versículos 5, 8, 10 y 11. Ahí está la promesa. Es impresionante porque todas esas profecías dichas 1000 años atrás y 700 años atrás, antes de Cristo, tuvieron cumplimiento en la persona de Cristo. Isaías 53, por ejemplo, después de profetizar que el siervo sufriente de Dios sufriría por los pecados de su pueblo, el profeta dice que él entonces sería cortado de la tierra de los vivientes. ¿Quién? Acerca del Señor. Dice, pero luego Isaías declara que él, el Mesías, verá el linaje y que Dios el Padre prolongará su día. Allí está la profecía. Versículo 5, 8. Isaías continúa y afirma la promesa de la resurrección en palabras diferentes, porque después dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y esto lo vimos el culto pasado, al mencionar de que va a ser un momento tan extraordinario y glorioso cuando mi Señor vea llegar a los por los cuales Él murió. Cuando Él vea el resultado, aunque Él lo sabe todo. O sea, él dice la Escritura que es el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, para él no se va a impresionar. Pero me quiero quedar con esta palabra, porque dice aquí que verá el fruto de la aflicción de su alma, dice, y quedará satisfecho. Y allí estás tú. Allí estás tú. Cuando el Señor te vea llegar. Alabado sea el nombre del Señor. Antes de que te diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Cuando el Señor te vea a ti llegar, dirá, valió la pena, por ti di mi vida. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Verá, dice, el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cómo fue la anastasis de Jesús? Sábado 17 de Nisan, entre las 3 y las 6 p.m. de la tarde, la hora novena, dice, se cumplen los 3 días y 3 noches. Tercer día de fiesta de panes sin levadura. Entre las 3 y 6 del Shabbat, del sábado, se cumplieron los 3 días y las 3 noches en que Jesucristo estuvo en el corazón de la tierra. Y es interesante que Jesús no resucitó un domingo, sino Jesucristo resucitó en una víspera del Shabbat. Gloria sea el nombre del Señor. Este no era un sábado que cayera justo literalmente en el sábado, sino que era un sábado especial. Por favor, alguien que pueda leer o leamos
el libro de San Juan, versículo 19, gloria al Señor, versículo 31. Gloria al Señor. Dice entonces los judíos, por cuanto, dice, era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedasen en la cruz en el día de reposo. Pues aquel día de reposo era cualquier sábado, era un sábado común lo que se celebra el Shabbat, era un sábado diferente, un sábado solemne. Dentro del pueblo judío, por ejemplo, aquí en Chile, cuando está en el calendario nuestro, supongamos que el 21 de mayo, como hoy, resulta que el combate naval de Iquique fecha es solemne, el 21. El día era distinto. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, el día de la resurrección de Jesús se provocó en un sábado, en un Shabbat solemne. Gloria sea el nombre del Señor. En otra instancia le voy a explicar porque es necesario explicárselo bien en cuanto a la resurrección, el día de la muerte del Señor, porque se tiene que cumplir, y si tenía que cumplir Mateo capítulo 12, verso 40, cuando dice: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Si Jesús supuestamente resucitó el domingo, como muchos celebran la resurrección de Cristo un día domingo, tenemos que el jueves es la conmemoración, ¿no es cierto?, de la última cena. El día viernes se conmemora, fue la crucifixión de Cristo. Por lo tanto hay que contar desde el viernes hasta el sábado. ¿Cuántas horas tenemos ahí? De viernes a sábado. Si el Señor murió un viernes a la hora novena, a las 3 de la tarde, ¿cuánto hay del viernes de las 3 de la tarde al sábado 3 de la tarde? 24 horas. Tenemos un día. Y si del sábado al domingo, también a las 3 de la tarde, tenemos otras 24 horas. ¿Cuánto tenemos ahí? 48. No nos calza la profecía. Porque dice que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, no nos calza. Que el Señor nos bendiga. ¿Está entendiendo? Ya, pero si no lo entiende, no nos vamos a profundizar en esto y no quiero enredarlo. ¿Cómo fue la anastasis de Jesús? Jesús resucita y se les aparece. Esto no es un cuento, porque cuando dice la palabra, los pasajes de la Escritura hablan acerca de la resurrección de Cristo, dice que los soldados quisieron sobornar a los discípulos del Señor. No los soldados, sino que los sacerdotes quisieron sobornar a los soldados para decir que ellos dijeran de que se habían robado el cuerpo los discípulos del Señor. Lo dice la Escritura, la palabra del Señor. Pero esto no queda así como algo que la resurrección ocurrió así, arreglemos la historia, arreglemos esto de la resurrección del Maestro, sino que Jesús sufre la anastasis o la resurrección y se le aparece, en primer lugar, a María Magdalena. Ahí hay citas bíblicas, no sé si los lectores me pueden ayudar, por favor. San Juan capítulo 20, versículo 11 al 18. ¿Quién dijo amén? ¿Quién lo va a leer? Otro que lea Mateo 28, 9 al 10. ¿Tiene el primero usted? Ya, la pastora va a leer. Entonces, María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. ¿Por qué se han llevado a mi Señor?, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse
Aleluya. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor. Gloria a Les dio Dios. el mensaje de Jesús. Gloria al Señor. Allí tenemos la primera aparición hacia María Magdalena. Pero también Mateo 28, 9 al 10 dice que el Señor se les apareció a otras mujeres. Si tiene alguien el texto bíblico, por favor. Léalo, mi hermano, por favor. De pronto Jesús salió a su encuentro y la saludó, salve. Y ellas se llegaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, y dar la gran noticia a Ese mis micrófono a hermanos los que leen. para que vayan a Galilea, allá me verán. Gloria al Señor. ¡Qué tremendo! Alabado sea el nombre del Señor. Ve a otras mujeres. Pero mire ahora lo que dice Lucas. Que también se le apareció a dos hombres, a dos muchachos, a dos discípulos que iban rumbo a Emaús. Allí en Lucas capítulo 24, versículo 13 al 32. ¿Quién lo tiene? Ah, pero no puede leer. Está difónica. Alguien que tenga ese pasaje. Amén. Ese mismo día, todos los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Gloria a Dios. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Aleluya. Pero Dios impidió que los reconocieran. Gloria a Dios. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Aleluya. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús. El hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con la noticia increíble. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que había visto a ángeles, quienes le dijeron: Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, Aleluya. tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos suplicaron: quédate con nosotros esta noche, Aleluya. ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos
y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dirigieron a él uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaban en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido, por cuanto partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, Amén. le dijo. Amén. Hasta ahí. Que el Señor nos bendiga. ¿Sabe lo que? Podemos sacar varias cosas aquí importantes, pero yo me quiero quedar una. Esta aparición de Jesús a los de Emaús representa a todos aquellos cristianos, y voy a decirlo así claramente, representa a todos aquellos cristianos que caminan a ciegas. Que caminan a ciegas. Que no dimensionan y no reconocen el poder de Dios, la obra de Dios gloriosa. Estos hombres habían escuchado todo acerca de la profecía, pero también Jesús mismo, yendo con ellos, no le reconocieron a Él. ¿Sabe cómo le reconocieron y vinieron a reconocerlo? Como ojalá nosotros podamos estar hace rato conociendo de verdad al Señor, y está la táctica, está aquí, el misterio de Dios es revelado. ¿Sabe cómo? A través de la palabra. Cuando el hombre y la mujer se disponen de su corazón para incrustarse en la palabra, meditar en la palabra y oye la palabra, el Señor ha de revelarse a aquellos que ponen atención a la palabra. No hay otra manifestación. Es imposible poder conocer al Señor lejos de la palabra. Gloria a Dios para siempre. ¿Cómo me gustaría que usted cada noche que viene a este lugar viniera con el ánimo presto de oír y de aprender, de inquirir, de conocer al Señor, al Dios de la palabra? Bendito sea el nombre del Señor. Usted que no está y no viene en esta noche a recibir conocimiento humano, usted en esta noche y cada culto o cada momento en que usted escucha la palabra, usted quiere y anhela conocer al Dios de la palabra. Porque hasta que el Señor no partió el pan, ¿qué es el pan? Representa la palabra. Hasta que el Señor no partió el pan y se los dio a ellos, recién ahí ellos vinieron a conocerlo. Que el Señor nos bendiga. Gracias, maestro. ¿A cuánto de los que está aquí les falta conocimiento de Dios? ¿Y por qué yo digo que los de Emaús representan a todos esos cristianos que caminan, pero no reconocen el poder de Dios? Pueden incluso, y el mismo Señor manifestándose al lado de ellos, cerca de ellos, pero aún así no reconocerle. Y yo quiero decirle a usted que el Señor se ha manifestado a usted hace rato, se ha manifestado a usted. Gloria a Dios para siempre. El poder de Dios se me ha manifestado, por ejemplo, en esta semana cuando a una joven, por ahí ¿cómo se llama? Un colectivo la pasa a llevar y pudo haber muerto. Pero la gracia y el poder de Dios manifestado en esa joven, de misericordia, el Señor la libra. El Señor la libró. Aquí no cabe nada más, ni alegar con el colectivero, ni alegar con los que manejan, ni poner protestas por Facebook. Aquí lo único que queda dar es dar gracias a Dios y decir: gracias, Señor, por haberme librado, por haber librado a mi hija, porque solo tu mano, solo tu poder pudo haberlo hecho. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. ¿A cuántos de los que están aquí el Señor los ha librado con mano poderosa? Oiga, ha sido tremendo lo que Dios ha hecho, ha suplido tus mesas, tus necesidades, la mano de Dios ha estado allí.
Alguien dijo por ahí, si de verdad nosotros viéramos y supiéramos todas las artimañas que el diablo tiene en contra de nosotros y de cuántas el Señor nos ha librado. Por eso, si en esta noche estamos aquí, Señor, te damos gracias por aquellas cosas que sabemos que ha hecho por nosotros y también por las que no sabemos, por las que no desconocemos. Por eso a ti la gloria, por eso a ti la honra, por eso a ti la alabanza. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor se manifestó a los 10 discípulos, según el relato de Lucas 24, a los 11, allí en San Juan 20, a 7 en San Juan 21, a 11 se les manifestó allí en Mateo capítulo 28, a Jacobo su hermano, según el relato de primera de Corintios 15, 7, a los discípulos de Jerusalén en Hechos 1, 2 al 8, antes de ascender, y al último al cual se le aparece, ¿a quién fue? A Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, porque dice, y se me apareció a mí, el más pequeño, como un abortivo, a mí se me apareció. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando él iba rumbo a Damasco, el apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. A Pablo ninguno de los discípulos que vieron a Jesús puede decir, no, yo me gané al apóstol Pablo. No. La misma sangre de Cristo, el mismo Señor Jesucristo llamó a este hombre a que era perseguidor de los cristianos. Alabado sea el nombre del Señor. Así que podemos decir que la anastasis de Jesús, la resurrección de Jesús, se cumplió. Y el mismo Señor Jesucristo, hablando acerca de él, en San Juan 10:18 dice, nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Y es interesante porque dijimos también en el culto pasado, que Israel y los romanos fueron instrumentos para el cumplimiento de la profecía y muerte de Cristo. Pero, amado, sin lugar a duda, aquí vemos que es el Señor el que se dio y entregó su vida por nosotros. Sí, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero explicar esto porque el hombre, el ser humano, nosotros los hijos del Señor, somos tripartitos o tricotomistas. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos compuestos de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Esas son las 3 partes nuestras de todo hombre. Usted tiene el cuerpo, la cáscara por fuera, pero también tiene el alma, donde está el centro de las emociones, donde está el intelecto, pero también tiene el espíritu, que es la vida que el Señor le da y nos ha dado. Cuando uno muere, la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Gloria a Dios para siempre. Y allí está, porque el espíritu y el alma, cuerpo, también allí en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Cuando alguien me dice, pastor, ¿sabe qué? No, Dios, mire, el puro corazón nomás. Mire lo que dice el Señor. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, menciona espíritu, menciona el alma y menciona el cuerpo. Estas 3 áreas, estas 3 partes deben ser presentadas delante de Dios de manera irreprensibles. Amén, así es, Señor. Ejemplo. Son tan necesarias estas 3 la una de la otra que ninguna de ellas puede estar separada. La Biblia dice en cuanto al cuerpo que el que destruya el cuerpo, el Señor lo va a destruir a él. Cuando nosotros entregamos nuestro cuerpo a la fornicación, a la pornografía, a toda clase de pecado y de vicios, nosotros estamos destruyendo el templo del Señor, que es el cuerpo. Señor. Cuando usted tiene vicios, cuando tiene malos hábitos, cuando nosotros los gorditos estamos comiendo más de la cuenta, cuando no le ponemos cuchillo en nuestra garganta, cuando nosotros tenemos una obesidad, porque no es, antiguamente se decía, ser gordito, la gordura es parte de la hermosura. No, amado, sabemos de que la gordura no es parte de la hermosura. Al contrario, es sinónimo después de el desencadenar de muchas otras enfermedades. Por eso es tan importante también preocuparnos del cuerpo, porque el cuerpo es templo, tu cuerpo es templo.
Gloria a Dios por los que se cuidan. Gloria a Dios por los que se cuidan en la alimentación. Gloria a Dios por los que se cuidan haciendo deporte, ejercicio, corriendo, caminando. Gloria a Dios por eso. Porque están cuidando esa área fundamental del cuerpo. Pero también hay que cuidar, alimentar el interior, el espíritu. Cuando usted se congrega, cuando ora, cuando busca a Dios, cuando lee la palabra, usted está animando, fortaleciendo y buscando y alimentando el espíritu. Gloria a Dios. Y el alma tiene que ver también con lo que sucede en el corazón. Por eso dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué cosa? El corazón. Quiero ser muy clarito en esto. Ninguno de los que está aquí o los que estamos en este templo podemos descuidar el corazón. Y no me estoy refiriendo al corazón como músculo. Me estoy refiriendo a esto que tiene que ver con el interior del hombre para poder estar en paz con Dios. Porque usted no puede pretender estar en paz con Dios si está en problemas con alguien visible. ¿Me está escuchando? Usted no puede pretender levantar mano, adorar a Dios y resulta que tuvo un conflicto o tiene un conflicto con alguien, tiene deudas pendientes con alguna persona. Ha peleado, ha discutido, se enojó, le hicieron algo. A lo mejor tú eres el agraviado, a lo mejor a ti te hicieron daño y por allí se creó una raíz de amargura. Por eso es importante entregarle todo nuestro corazón al Señor. Por eso dice, hijo mío, dame hoy, ¿qué cosa? Tu corazón. O sea, tenemos que estar limpiecitos para Dios. Es importante, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, o sea, en estas tres áreas. Y todo vuestro ser, ¿de qué está compuesto nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Estas tres cosas tienen que ser guardadas, cuidadas de manera irreprensible solo los sábados, solo los martes y los jueves, hasta la venida del Señor Jesucristo. O sea, eso significa siempre. Ayúdenos el Señor a cuidarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Es tan importante también este cuerpo que Job lo entendió cuando dijo, Señor, haré pacto con mis ojos, que están en el cuerpo. Haré pacto con mis ojos para no mirar a mujer virgen, a doncella. O sea, hay que cuidarse de lo que uno mira. ¿Está entendiendo? Alabado sea el nombre del Señor. Aquí hice un ejemplo, hice un dibujo, algo, un esquema explicativo para poder entender qué es lo que sucedió con Jesús. Porque la Escritura, la palabra del Señor, nos habla de que Cristo ha resucitado de los muertos y que Él es primicia, o sea, el primero, a quien se le dio el primado de todas las cosas. Y de hecho el primero en resucitar, el Anastasi, fue el Señor Jesucristo. Y aquí vuelvo atrás un poquitito en este dibujo, porque cuando Cristo, Él resucitó, cuando Él murió, el Señor, amado, descendió a las partes más bajas. Amén. Y fue hasta lo que en la Biblia se llama el seno de Abraham. ¿Qué ocurría en el seno de Abraham? No se alcanza a distinguir. Pero en el seno de Abraham, que es el paraíso, uno de tres paraísos, porque la Biblia menciona tres paraísos, tres infiernos, pero en el primer paraíso, en este paraíso en el cual descendió el Señor, allí fue donde estaban los santos cautivos, los santos del Antiguo Testamento. Porque cuando los santos del Antiguo Testamento morían, iban a este lugar, al seno de Abraham, a este lugar que es una especie de lugar donde estaban los cautivos. Pero dice, según el relato de Lucas, capítulo 16, verso 19 al 31, dice que en este mismo lugar, debajo, en el inframundo, en el mundo de los muertos o de los vivientes, hay dos departamentos. Uno es el paraíso y el otro es el Hades o el lugar de tormento. Y dice que en el centro hay una cima, también está el abismo, que es un lugar que separa estos dos departamentos. Según el relato de Lucas 16, hay uno que está más elevado del otro. Veamos el pasaje. Lucas capítulo 16.
Versículo 19 dice, había un hombre que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino, la más alta calidad, y vivía rodeado de lujos, dice. Tirado a la puerta de su casa, versículo 20, había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido deseando comer de las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió, Lázaro murió, y los ángeles lo llevaron a estar aquí, al paraíso, al seno de Abraham. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, el hombre rico también murió y fue, dice, enterrado. No me cabe la menor duda de que así como los ángeles de Dios tomaron el cuerpo de este mendigo de Lázaro, lo llevaron hasta el seno de Abraham, también los ángeles, pero no de Dios, sino que los ángeles del diablo tomaron el cuerpo, de hecho, del rico y lo llevaron a este lugar, el Hades. Y dice acerca de este rico que también murió y fue enterrado. Y dice, y su alma fue al lugar de los muertos, allí en medio del tormento, y vio a Abraham, lo vio de aquí, él lo vio a Abraham que estaba aquí desde lejos. O sea, es un lugar en donde hay visibilidad, pero separa a esos dos lugares un gran abismo. Lo separa cima, no es que esté mal escrito la palabra cima. Si bien es cierto, existe la otra palabra escrita con C, pero cima, esa cima tiene que ver con altura. Esta cima con S se refiere a un hoyo profundo, al abismo. Por lo tanto, lo separa de esto. Entonces, cuando el rico vio a Abraham, que estaba aquí en este lugar, él le dice lo siguiente: Padre Abraham, ten misericordia, ten piedad, envía a Lázaro que estaba aquí para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy acá en el Hades en angustia. ¿Cómo dice la versión que tienen a ustedes? Dice atormentado en llama, dice, ¿o no? Porque estoy en angustia en estas llamas. Verso 25. Y Abraham, estando aquí, le dice: hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora está aquí recibiendo consuelo. Es interesante porque este lugar, este primer paraíso mencionado aquí en la Escritura, es un lugar de consuelo, es un lugar de descanso. Era un lugar en donde estaban los santos del Señor para pasar el momento de la aflicción que vivieron. Y dice, ahora Él está aquí recibiendo consuelo, y dice, y tú estás en angustia. Además dice, hay un gran abismo, esto que está aquí en el medio, que nos separa. Ninguno de nosotros, de los que están aquí en el paraíso, en el seno de Abraham, puede cruzar hasta allí, hasta este lugar. Y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo, por favor, le dijo a Abraham, al menos envía ¿a quién? A este hombre. Envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. Versículo 30, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, o sea, desde este lugar, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, versículo 31, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. Gloria a Dios. ¿Sabe qué quiero decirle yo a usted esta noche con todo el amor? De que lo que Dios hizo en usted y en mí fue glorioso. Y qué triste por aquellos que están en el mundo. Entre esos están los familiares tuyos.
rebeldes, obstinados, soberbios, que quieren llevar un evangelio a su manera. Dicen, no, si yo creo en Dios y creo en mi manera. De hecho, ¿cuántos católicos nos dicen, no, si yo creo en Dios y creo a mi manera? Estos mismos que se persignan, se golpean en el pecho, amados, que son católicos nominales nomás. Bendito sea el nombre del Señor. Pero bendito fue el día en el cual el Señor a usted y a mí lo alcanzó. Gloria a Dios para... ¿Alguien da gracias al Señor en esta noche por eso? Sí, el Señor lo alcanzó. Porque usted entendió a la primera. Entendió bajo la gracia. Entendió y comprendió el amor de Dios. Usted no necesitó de nada sobrenatural para poder venir a los pies de Cristo. Solo la gracia de Dios lo alcanzó un día. A lo mejor nos faltará porque en nuestras iglesias me refiero de la fe, interdenominacionales, no con un letrero. Mucho, usted le pregunta, ¿y usted cómo vino a Cristo? Yo vine a Cristo porque mis familiares oraron por mí, yo tenía cáncer y sané. ¿Y por qué sirve a Cristo? Por eso, porque el Señor hizo un milagro en mi vida. ¿Y usted por qué sirve a Cristo? No, yo sirvo a Cristo porque mi negocio iba mal y oraron los hermanos y mi negocio va viento en popa, dirá otro. ¿Y usted por qué sirve al Señor? No, que sabe que sirve al Señor porque mi abuelita era cristiana, mi abuelito era cristiano, me llevaba mi abuelita a la iglesia. Después mis papás se apartaron y como los hermanos se ganaban al frente de la casa a predicar, a tocar los instrumentos, me gustó y por eso estoy. ¿Será el motivo real por lo cual debemos servir al Señor? De ninguna manera. Si yo le pregunto a usted, ¿por qué está aquí? Oiga, escuché una palabra buena. ¿Qué hace el hermano David, el Señor? Cristo transforma. ¿Qué dijo usted, hermano Miguel? Porque Cristo lo amó primero. Gracias, Señor. Pero muy pocas veces he escuchado esto. Estoy aquí porque soy pecador y porque estaba tremendamente perdido y solo su gracia me alcanzó. Por eso estamos aquí. Porque estábamos perdidos, mas fuimos hallados un día. Alguien que da gracias al Señor en esta noche por eso. ¿Cómo es este lugar? ¿Qué es lo que dice Job 28:5? Yo sé que alguien anotó esa cita. Mire, para que usted vea qué es lo que sucede debajo de la corteza terrestre, de lo que está debajo de nuestros pies. Se habla acerca del infierno. ¿Cómo son las características de este lugar? Job 28:5, Proverbios 15:24. Amén. En la superficie de la tierra se cultivan alimentos, pero muy abajo la tierra está derretida como por fuego. Otra vez, a ver, si le dan el micrófono ahí, está apagado. En la superficie de la tierra se cultivan alimentos, pero muy abajo en la tierra está derretida como por fuego. Amén. Dice que, y si vemos, me gustaría verlo en la Reina Valera porque es más claro, por favor. Amén. De la tierra nace el pan y debajo de ella está convertida en fuego. ¿Qué es lo que hay debajo? Fuego. Fuego. Veamos la otra cita, Proverbios 15:24. ¿Qué dice? A ver, espéreme un poquito, le va a llegar el micrófono para que escuchen los hermanos que están siguiendo la transmisión en vivo. Porque cuando nosotros decimos, ustedes dicen versículos bíblicos, entre nosotros no escuchamos, pero los hermanos que están en la transmisión en vivo no escuchan. Ahora sí, mire, escuche. Amén. Proverbios 15:24. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. ¿Dónde está el Seol? Y para lo entendido, ¿dónde está la vida? Hacia arriba. Que el Señor nos bendiga. Y mire, una vez que el Señor Jesucristo descendió, murió, Él descendió a las partes más bajas. Dice la Escritura que Él tomó a los que estaban allí en cautiverio, a los santos,
del Antiguo Testamento y Él los lleva al monte de Sión, a la ciudad de Dios, a la Jerusalén celestial. Allí el Señor los lleva. ¿Dónde dice eso? En Hebreos capítulo 12, versículo, y lo vamos a leerlo, por favor. Si alguien lo tiene también, me puede decir amén. Gloria a Dios para siempre. Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 24. Amén. Dice, ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron Perdón. Hebreos 12. Gloria a Dios. Porque no podían soportar, versículo 20, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Versículo 21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Verso 22, sino que os habéis acercado, ¿a dónde? Al monte de Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de ¿qué? De muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y alguien me dirá, pastor, ¿por qué los santos del Antiguo Testamento estaban aquí, en el seno de Abraham? ¿Por qué no fueron directamente al monte de Sión, a la ciudad de Dios, a la Jerusalén celestial? Porque ellos, los del Antiguo Testamento, necesitaban ser perfeccionados. Pero ¿cuándo uno es perfeccionado? Cuando viene lo perfecto. ¿Y quién es lo perfecto? Cristo el Señor. Gloria a Dios para siempre. Gloria sea el nombre del Señor. Ellos no eran perfeccionados. Mire, Hebreos capítulo 10, verso 1 al 4. Hebreos 10, verso 1 al 4. Aleluya. Quien diga amén. Hebreos 10 del 1 al 4. ¿Sí? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Aquí ustedes atrás, en mis espaldas, ven el tabernáculo. Que de hecho el tabernáculo es tipología de Cristo. Es tan interesante, es un mundo apasionante, y yo invito a todos los que son predicadores, amantes de la Escritura, a estudiar acerca del tabernáculo, porque cada uno de estos utensilios habla de Cristo. ¿Y qué es lo que acontecía entre una de las cosas? Se ofrecía en sacrificio un animal. La sangre llegaba a alguien para expiar por sus pecados, para pagar por sus pecados, venía donde el sumo sacerdote con ese animalito, y ese animalito tenía que ser degollado, y esa sangre tenía que ser rociada, y todo ese sacrificio, amado, bastaba o era para expiar los pecados de los hombres. Pero ahora, ¿qué es lo que nos dice esto? De que bajo la ley antigua no era suficiente lo ritual, lo que se hacía para expiar los pecados. De que ahora, para
perfeccionar a los hombres y especialmente a los del Antiguo Testamento, solo se puede perfeccionar a un hombre y a una mujer a través de un solo sacrificio, y fue a través del de Cristo. Por eso dice, y la sangre de Cristo nos lava, nos limpia de algunos pecados, de todo. De los que hiciste hace un mes atrás, de los que hiciste hoy día y también de los que vaya a hacer mañana o pasado mañana, la sangre de Cristo. Gloria a Dios para siempre. ¿Está entendiendo? Entonces, allí usted ve el tabernáculo, que era una especie de templo andante, un mobiliario que Dios le dio la instrucción a Moisés de cómo lo tenía que hacer. Esto es maravilloso, muy maravilloso. De hecho, para la construcción de esto, para la construcción de este templo, no se ocupó rifa, no se ocupó bingo, no se ocupó nada de eso, sino que el pueblo se desprendió solito de todas las cosas porque obedecieron a la voz del Señor. Qué triste hoy día que tengamos que recurrir a rifa, a bingo, a estas cosas, porque caramba que le cuesta a la iglesia de hoy día dar fácilmente de lo que no es de ellos, sino que de lo que es de Dios. Y esto es un paréntesis. Ninguna iglesia bíblica debería acudir a estas cosas. Rifa, bingo, negocio, dulce, nada de esto. Porque cuando se dice, hermano, vamos a hacer esto para la casa del Señor, amén. Ahí estoy. Señor, esto es para ti, esto es tuyo. Pero hoy día duele. Antes se gastaban algunos 30, 40, 50, 200 lucas en whisky, en coñac, en todos los mejores licores y no les dolía nada. No les dolía nada. Y tomaban viernes, sábado, domingo, lunes. ¿Sí o no? ¿Dolía o no? Y no tan solo para usted, le compraba a otro. Les compraba copete, les compraba cigarros, les compraba de todo, para mantenerlos a ellos. Y hoy día que estás en Cristo, te duele. Te duele cuando el Señor dice, o cuando la obra la obra se dice, hermano, sabe, necesitamos hacer esto. Gloria a Dios para siempre. El entendido, entiende. Todo lo que está aquí se hizo por orden del Señor. Dios le dio a Moisés las medidas específicas, no se hizo más ni menos. Es interesante que había en el interior del lugar santísimo, que separaba ese lugar del santo del santísimo, había un velo de un tremendo grosor. Dice que colocaban unos caballos a los lados en ambos extremos para poder rajarlo y era imposible. Mas cuando Cristo murió, dice que el velo del templo se rasgó. Y de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, tarea para la casa. Gloria a Dios para siempre. El poder de Dios. Santo es el nombre del Señor. Está aquí, ¿no es cierto? ¿Cuántos son bendecidos por la palabra? Entonces, es importante señalar esto. Y quiero dejar esto en claro. La iglesia tiene que tenerlo muy clarito. Hay un lugar, hay una diferencia entre el lugar de tormento, el Hades, este infierno, y el lago de fuego. No son el mismo lugar. Por eso, aunque algunos dicen que no existen lugares intermedios, yo creo que sí hay lugares intermedios. Ah, pastor, usted se está poniendo hereje. Usted a lo mejor cree que Juan Pablo debe estar pensando eso, yo creo. Pastor, debe estar pensando de que existe el purgatorio. No digo eso. Pero bíblicamente me doy cuenta de que luego de la muerte hay lugares intermedios. ¿Y cuál es ese lugar de intermedio? Por ejemplo, para aquellos que mueren sin Cristo, hay un lugar que se llama infierno. Por eso cuando alguien sin Cristo, lejos del Señor, muere, se va automáticamente, amado, a ese lugar de tormento. Cuando el Señor resucitó, Él dejó vacío este lugar, porque se llevó a estos que estaban aquí, se los llevó. Este lugar está vacío. Pero este lugar, el Hades, el infierno, todos los días. Y debe ser tan grande porque tiene a millones y millones y millones y millones y millones de personas que caen diariamente, todos los días, desde los albores de la humanidad hasta el día de hoy, caen a ese lugar. Pastor, ¿y quiénes están en este lugar? En este lugar, en el abismo,
aquí están todos aquellos que se rebelaron, los ángeles caídos que se rebelaron contra el Señor. Y dice la Escritura que ellos están en prisiones de oscuridad. Alabado sea el nombre del Señor. Veámoslo rapidito. Judas. Para que no vaya a pensar que me estoy ahí. Judas versículo 6, 1:6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Cuáles son las prisiones eternas? Las que están aquí: oscuridad, el abismo. Y es interesante porque la Biblia dice de que este abismo está tapado con puertas gigantescas de hielo. ¿Dónde dice eso? Lo dice en Job capítulo 38, Job 38, versículos 16 y 17. ¿Has entrado tú hasta la fuente del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra? ¿Has considerado tú las anchuras de la tierra? Declara si sabes esto. Gloria a Dios para siempre. La Biblia dice que este lugar, el abismo, tiene puertas y está tapado, está cubierto por denso hielo. Y hoy día, geográficamente, ¿dónde encontramos la mayor acumulación de hielo? ¿Dónde? En los polos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo hoy día con los polos? Se está derritiendo. ¿Qué nos indica eso? ¿Qué nos indica eso? Que se están abriendo y se van a abrir. O sea que estamos en los tiempos finales para el cumplimiento de la Escritura, de donde saldrán allí todas estas potestades que el Señor las tiene bajo densa oscuridad en prisiones eternas. Qué interesante. O sea, cuando andan algunos protestando contra el calentamiento global y el derretimiento de los polos, ¿sabe qué? Al final la Biblia tiene que cumplirse, porque esas puertas se tienen que abrir. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, amado, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es un hecho. El Señor tiene el primado en todo. Y el primero que resucitó es nuestro Señor Jesucristo. Y Él descendió a las partes más bajas de la tierra, según Efesios 4:9. Y en 2 Timoteo 1:10 dice que sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Y esto todo aconteció obviamente 4000 años antes. Todo este periodo que concentró en Cristo fue el primero que resucitó. Pero también nos dice la Escritura que el segundo orden o el segundo turno de resurrección fue aquí con los santos del antiguo pacto. ¿Qué dice Mateo 27? Y esta cita la vamos a dar y vamos a terminar el mensaje. Mateo 27, 52. ¿Qué ocurrió cuando el Señor Jesucristo murió? ¿Qué ocurrió después? ¿Qué dice? 27, 52 al 53. Mire. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Léalo otra vez, por favor, hijo. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Versículo siguiente. Y salieron de los sepulcros, y después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. ¿Cuál es el segundo turno de los que resucitaron? Primero fue Cristo, porque Él tiene el primado. Pero luego se habla de las primicias, o sea, fueron los santos del Antiguo Testamento. Dice que hubo un gran terremoto, los sepulcros se abrieron y allí resucitó este grupo. Interesante, porque dice que ellos salieron y se fueron a ver a algunos familiares, algunos. ¿Se imagina? Que alguno de sus familiares muertos en Cristo llegara a su casa. No sé, alguno de los parientes en Cristo que haya muerto de Giovanni y llega ahí a la ferretería. ¿Cómo va a quedar, amado? ¡Qué tremendo! Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé usted,
Pero si Cristo prometió resurrección, yo creo en la resurrección que Cristo prometió. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Póngase en pie, Padre, en el nombre de Jesús. Le damos muchas gracias en esta noche, porque a través de tu palabra somos enseñados. Gracias porque la obra perfecta para nuestras vidas es encontrada en Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Queremos ser perfeccionados, Señor. Y queremos ser perfeccionados de tal manera, Señor, de poder ser hallados dignos, Señor, para cuando nos toque a nosotros en el turno que nos corresponde también, Señor. Padre, gracias por todos los que en esta noche pueden oír su palabra, los que son bendecidos a través de ella. Y gracias en lo personal te agradezco porque me enseñas. Gracias. Pon hambre de tu palabra. Pero no tan solo, Señor, para saber, sino para hacer, Señor. Padre, bendice a tu iglesia. Bendice a cada hermano presente, a cada uno de los que ha apartado un tiempo para venir a este lugar. Gracias, Señor, por este servicio. Hemos sentido tus caricias, tu presencia. Fuimos a predicar, a sembrar la palabra. 2 hermanos nuestros sirvieron, Señor, en tu reino en esta noche. Y creemos por la fe de que usted, Señor, se glorificará allí en ese hogar. Por algún motivo se abrió esa puerta. Señor, si a usted le place llevarse a esa persona, es su voluntad, pero yo no creo en las casualidades, creo en ti y en tus propósitos. Algún propósito tienes en esa casa, Señor. Ayúdanos como iglesia para hacer un puente de bendición siempre. Nos vamos a casa bendecidos, renovados y fortalecidos, y abrazando la esperanza gloriosa de la resurrección. Si tú vienes, Señor amado, no vienes aún antes que nos llegue la muerte, saber, Señor, que un día resucitaremos, Señor. Padre, gracias. Nos vamos a casa bajo tu bendición, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga. Váyase con la paz del Señor.